Bienvenidos a UDA Arroba, programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de algoritmos y vamos a tratar hoy el módulo 14. En el módulo anterior comenzamos a tratar la estructura ciclos y dentro de la estructura ciclo comenzamos con la instrucción mientras. El algoritmo que desarrollamos en la clase anterior fue un algoritmo en el cual procesamos un archivo. Cada registro del archivo tiene el nombre del empleado y el salario actual y con base en ello determinábamos el aumento y el nuevo salario para cada empleado. Hay ciertos datos que son importantes conocer cuando se procesa un archivo. Uno de esos datos podría ser simplemente producir un informe en el que se diga cuántos empleados tiene la empresa. Nuestro algoritmo únicamente lo que hacía era producir el nuevo salario, sin embargo no sabemos cuántos empleados había en la empresa. Para ello entonces necesitamos utilizar otra variable, una variable cuyo valor inicial será 0 y cada vez que se lea un registro vamos a incrementar esa variable en 1. O sea que si durante el proceso leemos 4 registros, al final del proceso esa variable tendrá un valor de 4. Si nuestro archivo tenía 200 registros, al final del proceso esa variable tendrá un valor de 200. Una variable con esa característica de que bajo determinada condición se incrementa en 1, ese tipo de variables recibe el nombre de contador. Vamos entonces a elaborar nuestro algoritmo utilizando el ciclo mientras, utilizando la instrucción si y utilizando el nuevo concepto que es contador. Todo contador será entonces alguna variable cuyo valor inicial sea 0 y durante el proceso, bajo alguna condición, se incrementa en 1. Vamos entonces a volver a elaborar nuestro algoritmo de la clase anterior añadiéndole ese contador. Teníamos entonces algoritmo con aumento en archivo. Definíamos variables. Las variables que definimos fueron nom. En esa variable almacenamos datos alfanuméricos. Definimos salario actual, aumento, nuevo salario y dijimos que son datos numéricos reales. Ahora definiremos una variable adicional, llamémosla i, que sea numérica entera. Esa variable que estamos llamando i es la que vamos a utilizar como contador. Nuestra palabra clave inicio. Vamos a inicializar ese contador en 0. Ejecutamos la instrucción mientras. Ya hemos dicho, mientras no sea fin de archivo, procedemos a leer cada registro. Nuestra instrucción leemos nombre y leemos salario actual. Hemos leído un registro. Cada vez que se lea un registro, vamos a incrementar nuestro contador en 1. A i le asignamos i más 1. Hemos contado el empleado que se ha leído. Al aumento le asignamos 0. Si el salario actual es menor que 1000, el aumento será el salario actual por punto 1 y fin del sí. El nuevo salario actual más el aumento, escriba los datos correspondientes a este empleado que se procesó, el nombre, el salario actual, el aumento y el nuevo salario.
Llegamos al fin del mientras. Y de acuerdo al ejemplo que teníamos en la clase anterior, que teníamos Juan, que ganaba 1.000 pesos, Luis, 800, Luz, 1.500 y Pedro, 2.000. Vamos a ver cómo funcionará nuestro algoritmo cuando trabajemos con esos datos. Apenas nos salgamos del ciclo mientras, significa se terminó de procesar el archivo. Nuestra variable i va a tener el total de empleados que se procesaron. Habrá que imprimir esa información. Le decimos escriba total empleados y escriba el contenido de la variable i. Fin inicio y fin de aumento en archivo. Hagámosle la pequeña prueba de escritorio a este algoritmo que tenemos acá utilizando nuestra variable i. Comenzamos a ejecutar nuestro algoritmo, encontramos la palabra clave inicio y comenzamos a ejecutar instrucciones. La primera instrucción es que i lo inicialicemos en 0. La i quedó valiendo 0. Encontramos la instrucción mientras. ¿Es fin de archivo? No es fin de archivo. Procedemos a leer el primer registro. Leemos lo correspondiente a nombre y al salario. El nombre leído es Juan. El salario leído es 1.000 pesos. Hemos ejecutado la instrucción de lectura. La instrucción siguiente dice: a i asígnele i más 1. El contenido de lo que hay en i es 0. Le estamos sumando 1 y el resultado lo estamos almacenando en la misma posición de memoria i. 0 más 1 y queda valiendo 1. Al aumento le asignamos 0 y preguntamos por la condición de aumento. Si el salario actual es menor que 1.000, el aumento será del 10%. 1.000 no es menor que 1.000, el aumento quedó en 0. Y el nuevo salario de Juan continuó en 1.000 pesos. Escribe los datos correspondientes al registro que procesó, Juan, 1.000, 0 y 1.000, y llegamos al fin del mientras. El fin del mientras lo retorna a preguntar nuevamente por la condición. ¿Es fin de archivo? No es fin de archivo. La condición es verdadera. Procedemos a ejecutar nuevamente las instrucciones que están dentro del ciclo mientras. Primera instrucción, lea nombre y salario. El nombre ya queda valiendo Luis. El salario será 800. Y hemos ejecutado la instrucción lea. La instrucción siguiente, a i asígnele i más 1. El contenido de i es 1, le estamos sumando 1 y el resultado se almacena de nuevo en i. 1 más 1, la i queda valiendo 2. Siguiente instrucción, el aumento se inicializa en 0. Luego preguntamos por la condición. Salario actual menor que 1.000, la condición es verdadera, el aumento será el 10%, 80 pesos. Siguiente instrucción, el nuevo salario, 800 más 80, el nuevo salario es 880 pesos. Escribimos los datos correspondientes a Luis, el nombre, salario actual, aumento y nuevo salario. Llegamos al fin del mientras y nos regresamos a preguntar nuevamente por la condición. ¿Cuál es la condición? ¿Es fin de archivo? No. Lea el siguiente registro. Al leer el siguiente registro, el nombre ya es Luz. El salario actual que se lee es 1.500.
y hemos leído los datos correspondientes a ese empleado. Siguiente instrucción, a I asígnele I más 1. I viene valiendo 2, le sumamos 1 y el resultado lo almacenamos de nuevo en I. La I ya queda valiendo 3. El aumento lo inicializamos nuevamente en 0. Preguntamos por la condición, salario menor que 1000, la condición es falsa, no ejecuta aumento. El nuevo salario será el salario actual más el aumento, 1500. Imprimimos los datos correspondientes a luz. Llegamos al fin del mientras. ¿Qué significa? Regrese nuevamente a averiguar por la condición. ¿Es fin de archivo? No, no es fin de archivo. Lea el siguiente registro. El siguiente registro, el nombre es Pedro. El salario actual de Pedro son 2.000 pesos. Hemos ejecutado la instrucción lea. Instrucción siguiente, a I asígnele I más 1, I vale 3, le sumamos 1. El resultado lo almacenamos en I, la I queda valiendo 4. El aumento se inicializa en 0. Preguntamos por la condición de aumento. Salario actual menor que 1000, dice que no. El aumento se quedó en 0. Calculamos el nuevo salario. Salario anterior más aumento. Escribimos los datos correspondientes a Pedro. El nombre, salario actual, aumento y nuevo salario. Y llegamos al fin del mientras. Regresamos a preguntar por la condición. ¿Es fin de archivo? Sí. Llegamos a la marca de fin de archivo, significa que la condición es falsa, no ejecuta ninguna de las instrucciones del mientras y continuará con la instrucción siguiente al fin del mientras. La instrucción siguiente al fin del mientras es que produzca el mensaje total de empleados e imprima el contenido de la variable I. El contenido de la variable I es 4, imprimirá que el total de empleados es 4. Y aquí nuestro algoritmo con el cual utilizamos el ciclo mientras ha procesado todos los empleados de la empresa y ha producido un informe adicional. ¿Cuántos empleados se procesaron? ¿Cuántos empleados tiene la empresa? Esta variable que estamos llamando I, que tiene la característica de que se incrementa en 1 cada vez que se lee un empleado, ese tipo de variables ya hemos dicho que recibe el nombre de contador. ¿Ok? Bueno. Con respecto a este algoritmo, digamos que hay datos adicionales que también se pueden producir cuando se esté haciendo este proceso. ¿Cuáles serán esos datos adicionales? Esos datos adicionales será que nos interesará conocer cuál es el total de los salarios anteriores, nos interesará conocer cuál es el total de aumentos, nos interesará conocer cuál es el total del nuevo salario. ¿Qué implica eso? Eso implica lo siguiente. Cada vez que le damos un registro, lo correspondiente a nombre y a salario anterior, debemos acumular ese valor de salario que se leyó. Cada vez que determinemos un aumento, debemos incrementar el total de aumentos. Cada vez que determinemos el nuevo salario, debemos incrementar el nuevo salario con el nuevo salario que se calculó. Entonces, si nosotros requerimos esos 3 datos que estamos planteando ahí, vamos a necesitar otras variables adicionales. Vamos entonces a definir y a reescribir nuestro algoritmo considerando que deberá imprimir el total de salario anterior, el total de aumentos y el total de nuevo salario, además del total de empleados que ya tenemos acá. Reescribamos nuestro algoritmo. En nuestro algoritmo vamos a necesitar entonces una variable adicional en la cual calculemos el total de salario anterior. Esa variable adicional vamos a llamarla
total SA. TSA, total de salarios anteriores. Vamos a necesitar otra variable en la cual llevemos el total de aumentos. Vamos a llamar esa variable TAU, total de aumentos. Necesitamos el total de los nuevos salarios, definamos otra variable, llamémosla TNS, total de nuevo salario. Y todas esas variables que vamos a trabajar serán numéricas reales. Estas variables que estamos definiendo, total de salario anterior, total de aumentos y total de nuevo salario, se incrementan en algún valor que por lo general es diferente de 1. Cada vez que se procesa algún dato y se necesita incrementar esa variable, ese tipo de variables que funciona bajo esa característica recibe el nombre de acumulador, porque estamos llevando un total de datos correspondientes a diferentes objetos, digámoslo así. Esas variables que estamos llamando acumuladores, que en nuestro ejemplo son TSA, TAU y TNS, siempre también se deben inicializar en 0. Todos aquellos datos que sean contadores, como la I, que sean acumuladores, como TSA, TAU y TNS, siempre se deberán inicializar en 0. Comencemos con ello. A I le asignamos 0, total de salario anterior le asignamos 0, total de aumento le asignamos 0, total de nuevo salario le asignamos 0. Cada uno de los totales que vamos a manejar lo inicializamos en 0. Y procedemos a ejecutar la instrucción mientras. Mientras no sea fin de archivo, leemos, le decimos lea el nombre y el salario actual. Contamos el empleado que se leyó, a I le asignamos I más 1 e incrementamos el total de salarios actuales. O sea, total de salario actual será lo que hay en total de salario actual más el salario actual. Hemos acumulado los salarios actuales. Al aumento le asignamos 0. Preguntamos si el salario actual es menor que 1000. En caso de serlo, el aumento será el salario actual por 0,10, fin del sí. Hemos calculado aumentos, entonces llevemos el acumulado de los aumentos. El total de aumentos será total de aumentos más el aumento que acabamos de efectuar. El nuevo salario es el salario actual más el aumento. Hemos calculado un nuevo salario, acumulemos ese nuevo salario. El total de nuevo salario será total de nuevo salario más el nuevo salario. Estas son las instrucciones con las cuales estamos manejando esos acumuladores. Hemos terminado de procesar la persona, escriba el nombre, el salario actual, el aumento y el nuevo salario. Y llegamos al fin del mientras. Cuando llegamos al fin del mientras, cuando termine de ejecutar este ciclo, o sea que haya procesado todos los empleados, entonces procedemos a imprimir. ¿Qué tenemos que imprimir? El total de empleados. El total de empleados lo estamos manejando en la variable llamada I. Tenemos que imprimir el total de salario anterior. Lo estamos manejando en la variable total salario, TSA. Habrá que imprimir total de aumentos. Lo manejamos en la variable TAU.
habrá que imprimir total del nuevo salario, lo manejamos en la variable TNS. Le decimos acá entonces, escriba, vamos a escribir total de empleados, el total de empleados lo estamos manejando en la variable I, le decimos escriba total salario actual ese dato lo manejamos en la variable TSA, le decimos que escriba total de aumentos producimos el mensaje para que sepa cuál es el dato que se está imprimiendo. El total de aumentos lo manejamos en la variable que hemos llamado TAU y le decimos escriba el total del nuevo salario. El total del nuevo salario lo hemos manejado en la variable que llamamos TNS. Hemos escrito la información que nos solicitaban. Llegamos al fin del inicio. No hay que producir más información. Y fin del aumento con archivo. Muy bien. Este algoritmo ya es un algoritmo mucho más completo. No solamente estamos determinando el aumento de cada persona, estamos contando cuántos empleados hay en la empresa y estamos llevando los acumulados de los salarios anteriores, de aumentos y del nuevo salario. Manejamos acumuladores, TSA, TAU, TNS. Manejamos un contador que es la I, utilizamos la condición y utilizamos el ciclo mientras. Digamos que este tipo de algoritmos que estamos planteando hasta ahora son algoritmos, digamos que de corte comercial. Es decir, se utiliza en las empresas, en todas las instituciones donde se manejan empleados y se necesita hacer procesos con algunos empleados. En la práctica, digamos que además de algoritmos de tipo comercial, como estos que hemos estado trabajando, también hay cierto tipo de algoritmos que no son comerciales, sino que son más bien como de aplicación matemática, y en los cuales la utilización de estructura ciclo es bastante importante. O sea que en la próxima clase vamos a ocuparnos de tratar algoritmos que no son comerciales, sino que son más bien de corte matemático. Muchas gracias.